¿Te imaginas vivir en una casa construida a 30 metros de altura, donde el suelo que pisas no es tierra firme, sino ramas que se balancean con el viento? Pues sí, existe un pueblo que decidió desafiar la gravedad y hacer del cielo verde de la selva su hogar. Se trata de los Korowai, una tribu perdida en lo profundo de Papúa. Y atención, porque no estamos hablando solo de un detalle curioso de la arquitectura. Sus casas en los árboles esconden siglos de tradiciones, misterios y un lado oscuro del que pocos se atreven a hablar. Hoy vamos a descubrir cómo sobreviven en lo alto de la jungla, qué creen, cómo se organizan y, lo más sorprendente, su pasado marcado por prácticas que los hicieron famosos en todo el mundo. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí viajamos a los rincones más sorprendentes del planeta. Y lo que verás hoy te dejará pensando por mucho tiempo. Cierra los ojos. Imagina una vida sin conexión a internet, sin televisión, sin el ruido de los autos. Una vida donde tu vecino está a 50 metros de altura. Ahora, abre los ojos. Estás en Papúa Occidental, en lo más profundo de la selva. Aquí existe una tribu que habita en las copas de los árboles, a alturas que desafían la gravedad. Una tribu que, hasta hace apenas 50 años, ni siquiera sabía que existían otras personas en el mundo. Pero eso no es lo más fascinante. La tribu Korowai, conocida por sus impresionantes casas en los árboles, también es famosa por una antigua y misteriosa costumbre. Un rito sagrado que involucra a la persona que, según su creencia, causó la muerte de otro de los suyos. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante y a veces aterradora vida de los Korowai. Descubriremos cómo es su día a día, cómo construyen sus hogares a decenas de metros del suelo y, lo más intrigante, vamos a explorar ese ritual que ha definido su historia. La respuesta a todo esto te hará cuestionar la civilización como la conocemos. Así que quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no es para los débiles de corazón. Papúa Occidental, un lugar donde la selva es densa, impenetrable, donde el aire se siente espeso y cada sonido es una sinfonía de la naturaleza. Es aquí, en este inmenso pulmón verde, donde encontramos a los Korowai. Son una de las últimas tribus conocidas que vivieron aisladas del mundo exterior. Y por aislado me refiero a completamente. Ellos no tenían idea de que existían otras naciones, otras culturas, o incluso que la Tierra era redonda. Para ellos, su mundo era su selva y sus clanes vecinos. Para muchos investigadores, los Korowai eran simples leyendas. Los rumores hablaban de un pueblo que vivía en casas suspendidas en árboles gigantes, alejados de cualquier contacto con el exterior. Recién en la década de 1970, los primeros antropólogos confirmaron que no solo eran reales, sino que seguían conservando un modo de vida ancestral. A día de hoy, todavía existen grupos Korowai que prefieren mantenerse aislados, viviendo con las mismas costumbres que sus antepasados. Su modo de vida es una cápsula del tiempo. Utilizan hachas de piedra, construyen sus refugios con herramientas de la propia naturaleza, y su principal fuente de alimento es el sago, una palma que procesan para obtener una masa nutritiva. También cazan cerdos salvajes y pescan en los ríos. Todo lo que necesitan para vivir lo encuentran en la jungla. Para ellos, la selva no es solo un lugar, es su madre, su proveedora, su universo entero. Pero, como en cualquier cultura, tienen sus propios mitos y leyendas. Su cosmovisión está repleta de espíritus, demonios y fuerzas sobrenaturales. Y es aquí donde entra en juego la parte más enigmática de su historia. Hablemos de sus hogares. ¿Por qué construir una casa a 20 o 50 metros de altura? La respuesta es tan simple como vital. Para protegerse. Protegerse de las inundaciones, de los mosquitos, de los animales salvajes y de sus propios enemigos. Y es que su característica más sorprendente son esas casas en las alturas. No hablamos de chozas improvisadas, no. Son auténticas fortalezas elevadas hasta 40 metros sobre el suelo. Construidas con troncos, cañas de sago y hojas de palma, estas estructuras pueden resistir tormentas y hasta terremotos. ¿La razón de vivir tan arriba? Seguridad. Desde allí se protegen de inundaciones,
de animales salvajes, de mosquitos e incluso de los espíritus malignos que, según sus creencias, vagan por el suelo de la selva. Ver a un Korowai construir su casa es como presenciar una danza sagrada. No usan clavos ni tornillos. Todo es atado con fibras vegetales, con la sabiduría ancestral que se transmite de generación en generación. El proceso puede llevar semanas, pero el resultado es una obra de arte arquitectónica, una fortaleza en la copa de un árbol. Pero, ¿cómo suben y bajan? Con escaleras hechas de un solo tronco de árbol. Un paso en falso y es el final. Es un recordatorio constante de que en su mundo, cada decisión, cada movimiento importa. Piénsalo por un momento. Si tu vida dependiera de ello, ¿no harías lo mismo? La vida Korowai gira completamente en torno a la selva. Su dieta incluye murciélagos, insectos gigantes, peces, cerdos salvajes y sobre todo el sago, un almidón extraído de la palma que es su alimento básico. En lo espiritual, creen que toda desgracia tiene un culpable. Si alguien enferma o muere, no es casualidad. Siempre hay un responsable oculto. Los Kakua, hechiceros malignos que, según ellos, devoran en secreto el espíritu de las personas. Para ellos, no existe el concepto de muerte natural. Si alguien muere, es porque un espíritu maligno, un Kakua, se lo ha comido por dentro. Este Kakua es, en realidad, un hombre o una mujer de otra aldea que se disfraza de amigo o familiar y se come el alma de la víctima desde el interior, lentamente, hasta que muere. Para los Korowai, la única forma de restaurar el equilibrio es encontrar al Kakua, y una vez lo encuentran, aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Los Korowai creen que, al consumir la carne del Kakua, están vengando a su familiar y purificando a su comunidad. Es un acto ritual, no un banquete. El ritual del hueso, como podríamos llamarlo, no es sobre el placer, es sobre la justicia ancestral. Se cree que los Korowai no se comen a la gente de su propia tribu, solo a los Kakua, a los que supuestamente vienen de fuera y causan la muerte. Históricamente, esta práctica ha sido un pilar de su sistema de creencias, pero con la llegada de los misioneros y la exploración, el mundo exterior comenzó a juzgarlos. Lo que para ellos era un acto de justicia, para nosotros era un acto salvaje. Sin embargo, es fundamental entender que sus acciones no venían del mal, sino de una profunda creencia en su cosmovisión. No es un acto de odio, es un acto de fe. No lo hacían por hambre, no lo hacían por crueldad, lo hacían porque era justicia, porque así protegían a la comunidad. Lo que para nosotros suena como una barbarie, para los Korowai era supervivencia. Con el paso del tiempo y el contacto con el mundo exterior, estas prácticas han ido desapareciendo. Sin embargo, su fama quedó grabada, y aún hoy son recordados por ese aspecto de su historia. Pero, ¿qué ocurre cuando un pueblo aislado entra en contacto con nuestra civilización? Nada bueno. En los años 80 y 90, misioneros, turistas y comerciantes llegaron hasta ellos. Algunos Korowai dejaron las casas en los árboles para mudarse a aldeas cerca de los ríos. ¿El resultado? Enfermedades para las que no tenían defensas, cambios en su alimentación, pérdida de tradiciones. Aún así, hay clanes que resisten, que siguen viviendo en lo alto de los árboles, como si dijeran, aquí seguimos y aquí nos quedamos. Y es que los Korowai son mucho más que un pueblo aislado. Para los investigadores, son una cápsula del tiempo, una ventana al pasado de la humanidad. Su modo de vida nos muestra cómo pudieron vivir nuestros ancestros antes de la agricultura, antes de las ciudades. Son la prueba de que el ser humano puede adaptarse a cualquier entorno, incluso a una selva implacable. Déjame preguntarte algo. ¿Quién está más cerca de la naturaleza? ¿Ellos o nosotros? Nosotros que vivimos rodeados de cemento, comprando comida envasada, generando toneladas de basura. ¿O ellos que construyen casas que desaparecen sin dejar rastro, cazan y recolectan lo justo y viven en equilibrio con la selva? Tal vez lo inquietante no sea que hayan tenido prácticas extremas, sino que, con nuestro contacto, estamos borrando lo que los hace únicos. La verdadera pregunta es, ¿qué estamos perdiendo como humanidad cada vez que una cultura desaparece? Los Korowai son los arquitectos de las alturas de Papúa, una tribu que desafió la gravedad, la selva y el tiempo. Su historia está marcada por la lucha por la supervivencia,
por creencias que para nosotros son difíciles de entender, pero que tenían un sentido profundo en su mundo. Hoy enfrentan una encrucijada: mantenerse fieles a su identidad o ceder ante un mundo moderno que no se detiene. Y ese es el aprendizaje que nos dejan. La humanidad no es una sola forma de vida, es un abanico inmenso de posibilidades, todas con un valor incalculable. A menudo, cuando vemos culturas tan radicalmente diferentes a la nuestra, tendemos a juzgar. ¿Pero es realmente justo? Ellos no nacieron con nuestra moral, con nuestros códigos. Crecieron en un universo donde la muerte no es una cuestión de enfermedad, sino una obra de un espíritu maligno. Su respuesta es el reflejo de sus propias creencias, no de una maldad inherente. Esta tribu, que vive aproximadamente a 50 metros del suelo, nos enseña algo fundamental. Nos enseña que la verdad no es absoluta, que el bien y el mal dependen del prisma con el que se miren. Nos muestra que la civilización no se mide por la tecnología que usamos, sino por la conexión que tenemos con nuestro entorno y nuestras creencias. La tribu Korowai, con sus casas en los árboles y sus rituales misteriosos, es un recordatorio de la inmensa diversidad de nuestro planeta. Son un eco de un pasado no tan lejano, un mundo que existió y sigue existiendo al margen de nuestra sociedad. La próxima vez que pienses en la civilización, recuerda a los Korowai, a sus casas en el cielo, a sus hachas de piedra y a su inquebrantable fe en sus propias verdades. Nos han demostrado que hay muchas formas de vivir, muchas formas de entender la justicia y muchas formas de ser humano. Si este viaje a lo profundo de Papúa te sorprendió, suscríbete y activa la campanita, porque en este canal seguimos explorando los rincones más ocultos y sorprendentes del planeta. Y lo que viene, créeme, no te lo puedes perder.